Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy les voy a pedir, si son tan amables, de abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, los versículos 1 y 2. Éxodo 14, 1 y 2. El tema o el título de nuestro mensaje es Dios está en control. Dios está en control. Dice así la palabra de nuestro Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. El pueblo de Israel, si usted se acuerda, estaba en Egipto, había estado en Egipto desde que llegó Jacob con su familia en el tiempo de José, y habían estado allí 400 largos años. Habían pasado de 400 años en esclavitud allí en Egipto. Por lo tanto, ellos clamaron al Señor. Ellos estaban clamando a Dios para que Dios los liberara de esa esclavitud. Y Dios mandó a Moisés. Moisés vino y se presentó al faraón para que dejara ir al pueblo de Israel. Pero éste se endureció y no los dejó ir. No quiso dejarlos ir al pueblo a salir de Egipto y dejarlos libres de la esclavitud. Por lo tanto, Dios quería avergonzar a Egipto y avergonzar también a Faraón. Dios comenzó una guerra contra los falsos dioses egipcios. Él comenzó una guerra contra lo que ellos adoraban, a los dioses que ellos adoraban, y contra Faraón, quien sí se creía Dios, a quien tenían como Dios. Y ahí vienen el Señor en guerra y pone 10 plagas contra Egipto. 10 plagas que nadie esperaba y 10 plagas que nadie podía quitar, solo Dios. La primera plaga era las aguas se convirtieron en sangre. Si usted ve, esta plaga era terrible. ¿Por qué? Porque Egipto dependía de los peces, del pescado para comer. El pescado era un alimento importante en Egipto. Por lo tanto, ellos necesitaban que las aguas del Nilo estuvieran sanas, que estuvieran bien corriendo, para que dieran alimento a Egipto. Sin embargo, cuando se convirtieron las aguas en sangre, se corrompió el río. Los peces se murieron todos. La comida comenzó a escasear y también el agua, todo se volvió sangre. Se corrompió el río, el gran río Nilo, a quien ellos adoraban como a un Dios, quedó completamente contaminado y corrompido. En segunda plaga vienen las ranas. Las ranas ellos las consideraban impuras, y estas ranas invadieron toda la tierra de Egipto y las casas de los egipcios, y aún los templos de ellos fueron contaminados con aquellas ranas a quien ellos pensaban que eran impuras. En tercera plaga vinieron los piojos. Los hechiceros de Egipto quisieron imitar las primeras 2 plagas y pudieron imitarla, pero no la pudieron quitar, no la pudieron cerrar y que se fuera toda la sangre del río. Solo Dios pudo hacerlo. Solo Dios era el que estaba en comando. Solo Dios, el poder de Dios, era el que pudo quitar cuando el faraón decía que sí los iba a dejar ir. Los hechiceros no pudieron hacer nada ni para ellos mismos. La tercera plaga fueron los piojos. La cuarta plaga, las moscas. La quinta plaga, se enferma el ganado, que también, si usted se pone a pensar, era considerado como algún dios, porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, si usted se acuerda, cuando Moisés subió a hablar con Dios y se demoraba, ellos hicieron un ídolo, un dios para ellos adorar, y era en forma de un becerro. Así que ellos tenían cierta adoración quizás a vacas, a diferentes animales. Quinta plaga, se enfermó el ganado. Sexta plaga, úlceras. Cayó úlceras no solamente entre los animales, sino también entre los hombres. La séptima plaga, granizo. Egipto ya estaba prácticamente destruido y Faraón seguía
con su negativa de dejarlos ir. Octava plaga, langosta. La langosta acabó con lo que había quedado en la tierra, los sembrados, lo que habían ellos, lo que tenían para comer. La langosta acabó con todo. Novena plaga, las tinieblas. El sol, el mayor dios que adoraban los egipcios, quedó en tinieblas. Quedó completamente oscuro Egipto entero. El sol no daba su luz. La luz no podía entrar a esa región. Estaba todo en tinieblas. Décima plaga, la muerte de los primogénitos. Solo cuando llegó esta plaga, la muerte de los primogénitos, cuando toda la tierra de Egipto estaba en luto, cuando todos los egipcios, incluyendo la familia real, lloraban a sus primogénitos, fue cuando el faraón los dejó ir. Faraón, quien era considerado como Dios, estaba humillado. El pueblo de Israel había visto el poder de Dios en acción. Pues es necesario recordar que en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, las plagas no llegaron. Allí el poder de Dios, la protección de Dios estaba cubriendo esa parte de la tierra, y el pueblo de Israel tenía luz cuando todo estaba en tiniebla. Tenían agua, tenían comida, tenían de todo porque Dios estaba con ellos. En primer lugar, comienza el Éxodo. Comenzó entonces a salir el pueblo de Israel. El faraón al fin dio el sí. El faraón al fin dio la orden cuando vio a Egipto destruido y cuando murió su primogénito. Luego que faraón los dejó ir, Dios los dirigió por un camino vía al desierto, por el camino que iba al desierto. Si usted ve, Dios hubiera podido sacar al pueblo de Israel por un camino más cerca, por el camino que llevaba a la tierra de los filisteos, pero Dios no quiso hacerlo así. Dios buscó el camino más lejos y el camino más difícil. En Éxodo 13:17 dice: porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Los filisteos no querían a los israelitas. Además, esa parte para ir al camino de la tierra de los filisteos estaba muy reforzada, estaba muy vigilada por Egipto, tenía mucha guarnición. Así que Dios, previendo que ellos se pudieran asustar si los filisteos comenzaban una guerra contra ellos o los mismos egipcios, Dios los llevó por otro camino donde ellos no pudieran regresar, porque si iban por este camino más cercano, lo más probable es que ellos trataran de regresar a Egipto por temor al ver la guerra. Así que los llevó por un camino difícil de transitar, un grande y terrible desierto, como Moisés mismo lo describe en Deuteronomio 1:19. Algunos comentarios bíblicos dicen que los pueblos antiguos que moraban cerca de allí evitaban esta región por donde el Señor los llevó al pueblo de Israel, porque eran una región estéril y muy difícil de transitar. Dios conoce a todo creyente, y Dios conoce que a veces necesitamos entrar al desierto en medio de nuestras pruebas, en diferentes ocasiones cuando estamos atravesando por momentos difíciles. Dios nos hace andar por un camino difícil, nos hace andar por caminos que nosotros no nos esperamos, caminos difíciles, escabrosos, dolorosos, de mucha ansiedad. Allí comenzamos a entrar al desierto, comenzamos a entrar a caminar por un desierto árido. Cuando estamos en prueba, cuando Dios nos lleva por ese camino difícil, ahí nosotros estamos como el pueblo de Israel, entrando por un camino árido y un camino terrible para andar. El desierto es terrible, pero en el desierto somos probados. Es en el desierto donde nuestra fe se fortalece. ¿Por qué? Porque nos caemos, nos levantamos, tenemos sed, tenemos espejismo de que nuestras oraciones están siendo contestadas, y de momento vemos que todavía estamos en el desierto, caminando por ese árido desierto, y nos desanimamos y nos caemos y nos levantamos, y ahí nos fortalece, porque la palabra del Señor nos dice que el Señor da la fuerza al
al que no tiene ninguna. Él levanta al caído y Él le da fuerza. En el desierto nuestro carácter es moldeado. Es en el desierto donde Él, como el alfarero, hace su trabajo allí y moldea lo que está haciendo. El Señor nos moldea a nosotros, moldea nuestro carácter para que nos parezcamos más a Cristo. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. En el desierto aprendemos a amar a Dios y a nuestros semejantes. El amor de Dios que ha sido derramado en nosotros se fortalece y podemos amar a los demás a través de su amor. En el desierto aprendemos a negarnos a nosotros mismos. Y aprendemos a decirle no a nuestro yo. Aprendemos a echar a un lado nuestro yo. Aprendemos a mirar a Dios y no a nosotros, lo que nosotros queremos. Quitamos de en medio nuestro egoísmo. Aleluya. En el momento de la prueba nadie piensa que es necesario. Cuando usted está en prueba, usted no piensa que es necesario que usted pase todo eso. Usted dice, pero ¿por qué estoy en esta situación? ¿Qué gana Dios con verme así? ¿Por qué no me tiende una mano? ¿Por qué no acaba con este sufrimiento que yo tengo? Usted no entiende por qué está en prueba y usted no ve que es necesario. Sin embargo, es necesario la prueba. Es necesario pasar por el desierto. Nadie quiere pasar por prueba, pero es necesario. Sin embargo, Dios nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto, Dios conoce lo mejor para nosotros y Él conoce que hay veces que necesitamos entrar en diferentes momentos de prueba para cambiar ciertas cosas en nosotros que no nos hace parecernos a Él y que necesita removerla, necesita que nuestra fe se fortalezca, necesita que crezcamos en el conocimiento de Él. Si Dios nos da todo fácilmente así, en un 2x3, nos volvemos cobardes delante de los dardos de fuego del maligno. Necesitamos el desierto para aprender a conocerle, para aprender a ver su gloria, el poder de su gloria. Aleluya. Necesitamos el desierto para fortalecernos. Nadie quiere entrar al desierto, pero es necesario. Israel necesitaba el desierto. Ellos estaban temerosos, los egipcios estaban detrás de ellos, habían pasado por una esclavitud terrible. Ellos estaban temerosos al entrar en este camino, pero necesitaban ese camino. Ellos necesitaban que Dios los fortaleciera. Ellos necesitaban conocer a Dios. En segundo lugar, aunque todo nos parezca contrario, Dios está en control. Si usted ve, cuando nosotros a veces estamos orando en medio de situaciones difíciles, en vez de arreglarse la situación, vemos que se empeora. Todas las cosas que vienen a nuestra vida son diferentes a lo que estamos orando. Todo lo que nos viene es contrario. Y nosotros decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? Oro y nada cambia. Al contrario, todo se pone peor. ¿No le ha pasado a usted eso? ¿No ha visto que mientras más ora las cosas se ponen peor? Bueno, así le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel comenzó a marchar, como Dios le había dicho, en dirección del este-sudeste, por la vía que se hallaba libre de la guarnición armada egipcia. Una columna de nube los guiaba en el día y una de fuego en la noche. Ahora de repente Dios le dice a Moisés, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis. Habían llegado a la entrada del desierto. Y en vez de marchar hacia adelante, en vez de seguir el camino por el desierto, Dios les ordena dar la vuelta como si estuvieran regresando a Egipto. Con esta orden repentina que parecía que los israelitas estaban regresando, Dios estaba confundiendo a los egipcios. En Éxodo 14, verso 3 dice, porque Faraón dirá,
de los hijos de Israel. Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Esta indicación divina para doblar al sur como si se regresaran a Egipto era solo una estrategia para engañar a Faraón y así derrotarlos. Dios sabe cómo pelear, Dios sabe cómo hacer las cosas. Nosotros somos los que no entendemos las cosas y nos ponemos todos mal porque vemos que no funcionan nuestras oraciones, o es lo que creemos, que nuestras oraciones no están llegando, que no estamos siendo oídos y nos desesperamos. Pero Dios sabe cómo pelear, Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios quería humillar a Egipto y al Faraón. Por eso le puso un gancho para que fueran tras Israel. A veces nos cuesta trabajo creer que Dios está obrando cuando todo a nuestro alrededor dice lo contrario. ¿No le parece a usted, si usted está en prueba, que usted está orando y en vez de ver una lucecita que brille de esperanza, todo está oscuro? Todo está en tiniebla, no ve esperanza por ningún lugar, al contrario, todas las puertas se cierran. Así es que Dios obra. Cuando no vemos nada en nuestro mundo físico y natural, en el mundo espiritual, Dios está obrando. Aleluya. A veces no entendemos cómo es que Dios obra, pero tenemos que confiar en Él, tenemos que creer en Él. Dios cuida y defiende a sus hijos. Tenemos que entender eso, que Dios nos cuida y nos defiende. Dios nos cuida de todo mal, dice su palabra. Él nos cuida de todo mal y Él manda a sus ángeles a estar cerca de nosotros para que nos lleven en sus manos y nuestro pie no tropiece en piedra, dice el Salmo 91. Pero nosotros nos pensamos que estamos solos. Nosotros pensamos que Dios nos abandonó. Nosotros pensamos que no le importamos a Dios y nos ponemos tan frustrados y ansiosos porque no vemos la respuesta por ningún lugar. Pero recuerde que Isaías nos dice: si alguno conspirare contra ti, dice el Señor, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Apúntelo en su Biblia, Isaías 54:15. El que conspira contra ti lo hará sin Dios, sin su ayuda, sin su dirección. Y el que conspira contra ti, delante de ti caerá. En el libro de Esther vemos esto reflejado de una manera tremenda. Había un hombre llamado Amán, el segundo en comando del rey. Este hombre consiguió que el rey hiciera un edicto, firmara una ley para matar a todos los judíos. ¿Se imagina? Y en esa coladita de matar a todos entraba la reina Esther, porque ella también era judía. Así que Dios hizo su parte. Amán consiguió que el rey le diera el edicto, pero Dios le mostró a Esther una estrategia para ir contra Amán, para descubrir lo maligno de Amán, para llevarlo a la muerte a él, en vez de que él matara a los judíos. Si usted ve, la Biblia es clara cuando dice que él nos defiende y que el que conspira contra el pueblo de él, lo hace sin él y siempre caerá. El que conspira contra ti, contra el pueblo de Dios, caerá delante. Amán logró todo esto, pero Dios le dio la estrategia a Esther y Esther pudo descubrir a Amán. Amán entonces recibió el castigo que él había ideado para los judíos. En vez de él matar al pueblo judío, lo mataron a él. En la horca que él había edificado para Mardoqueo, el primo de Esther, y para los judíos, lo ahorcaron a él y a sus hijos. ¿Se imagina? Es tremendo lo que la palabra dice, se cumple. En Proverbios 26:27 nos dice en la Nueva Versión Internacional: cava una fosa y en ella caerás. Echa a rodar piedras y te aplastarán. El que viene contra ti, contra él será la mano de Dios. Dios obra de una manera que nosotros no esperamos. A nosotros nos cuesta trabajo creer que lo que Dios dice se cumplirá, porque no lo vemos al instante cumplirse, porque no vemos que en el momento se acaba la prueba, porque no vemos que de momento se abre la puerta y entonces pensamos que Dios no está en control. Nos desesperamos cuando vemos que la solución a nuestro problema tarda en resolverse. No nos damos cuenta que Dios está llevando todo paso a paso como Él quiere para darnos una
una victoria completa. El pueblo de Israel tampoco podía entender lo que Dios estaba haciendo. Ellos pensaron que estaba ya en lo último de sus vidas, que estaban encerrados porque los egipcios venían detrás y enfrente estaba el mar. Ellos dijeron, de esta no salimos, de esta aquí nadie nos saca, pero a Dios estaba en control. Según el comentario bíblico, se estima que era un total de 2 millones de personas las que salieron de Egipto. Sin embargo, solamente para ir a la guerra, los que estaban aptos para la guerra, los hombres que contaron arriba de 20 años, eran como de 600,000 hombres más o menos. Imagínense, ¿qué era esto para un ejército como el de Egipto, que venían con carros y caballos y con fuerza y con arma? Esto era, ellos se veían en un nivel menor, se veían que de esta no salían. Ellos decían, aquí nos acabamos, aquí vamos a morir. Ellos veían además el lugar donde estaban. Estaba el mar delante, precipicios a los lados, el desierto y atrás los egipcios. ¿Qué tenían? En lo natural estaban perdidos, pero en lo natural no es que Dios pelea en lo espiritual y Él estaba en control. Al Israel mirar todas estas imposibilidades, temía lo peor, estaban llenos de temor. En tercer lugar, el temor del hombre pone lazo. El temor o miedo trae lazo y no nos deja ver el poder de Dios. El temor no permite que el favor de Dios se manifieste a favor nuestro. Cuando tú temes, estás diciendo, yo no creo lo que Dios está diciendo, yo no creo que Él está en control, porque todo lo que veo es lo contrario y yo me guío por lo que yo veo, y si yo no veo la mano de Dios en esto, yo no puedo decirlo. Eso es lo que decimos en nuestra humanidad, pero realmente cuando nosotros no vemos nada es cuando Dios está obrando. Cuando todo está en silencio, Dios está trabajando. En Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El pueblo de Israel había visto las maravillas que hizo Dios en Egipto, pero ahora cuando vieron lo que estaba sucediendo y el temor comenzó a atarlos y a ponerle lazos, ellos estaban tan atemorizados que ya ni se acordaban de lo que habían visto en Egipto, ya no se acordaban del poder de Dios en acción, ya no se acordaban de que ellos fueron librados de las plagas. Ellos solo temían. El temor cierra tu entendimiento y no te deja ver nada, solo sientes miedo, solo ves calamidades, solo ves problemas y no puedes ver ninguna solución, mucho menos ver las promesas del Señor. Fíjese, aquí en la década de los 80, en el área de Los Ángeles y sus alrededores, el pueblo estaba aterrado por causa de un asesino. Este hombre entraba a las casas y mataba y violaba a las mujeres. Sembró el terror en todo el área metropolitana de Los Ángeles y sus alrededores. Sin embargo, cuando las noticias comenzaron daban las noticias de todo lo que estaba sucediendo y todo lo que estaba pasando, hay una ilustración que muestra lo que es el terror aquí, y por eso la estoy diciendo. Ellos dijeron que todo el mundo estaba en terror, pero en especial había una mujer que ellos declaraban en sus noticias que estaba tan aterrorizada por lo que este asesino hacía, que una noche en la madrugada sintió un ruido muy grande en su ventana y comenzó a gritar tan fuerte que levantó a toda su familia y también a los vecinos. Cuando vinieron a ver qué era lo que estaba pasando, el ruido de la ventana era que se había caído su cortina y había hecho un gran estruendo, y ella pensaba que ya era el asesino entrando a su casa y por eso gritaba. Cuando usted tiene miedo, sabe que pasa una hormiga y el ruido que haga la hormiga a usted le parece que ya es algo que va a derribar la casa, es algo que lo está destruyendo a usted, porque usted está en temor. El temor nos hace ver las cosas más grandes de lo que son. El que tiene temor siempre está pensando en que
van a venir malas noticias. Nunca espera nada bueno. Siempre está pensando, ay, ¿qué será lo que me van a decir ahora? El Salmo 112:7, hablando del hombre justo, dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme confiando en Jehová. El temor anula tu fe. Tú sabes, el temor te anula. Si tú tienes fe, cuando sientes temor y dejas que el temor te abrace y dejas que el temor sea el que rija tu vida, tú anulas tu fe. Tú quitas la fe. Recuerde cuando Jairo, su hija estaba enferma y fue a buscar al Señor para que el Señor sanara a su hija. El Señor dijo que sí y fue con Jairo. Pero cuando iban en el camino, una mujer en necesidad, la mujer del flujo de sangre, tocó el manto de Jesús y allí se paró todo. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y la mujer tuvo que reconocer que ella lo había tocado y había sido sana. Jairo vio en el momento el poder de Jesús en acción. Jairo vio a aquella mujer en necesidad ser sana y su fe creció. Pero como siempre sucede, cuando su fe crece, llegó la mala noticia. Y vinieron los criados a decirle, no estorbes más al maestro, tu hija acaba de morir. Y para Jairo esto fue como un balde de agua fría que le tiraran encima. Sin embargo, Jesús, conociendo que el temor pone lazo y que el temor puede anular la fe, enseguida que oyó que le estaban dando esta mala noticia, le dijo a Jairo, Jairo, no temas, tu hija vivirá. Como en otras palabras, Jairo, cree solamente y tu hija vivirá. Y tu hija será sana. Jesús le decía, Jairo, no temas, no dejes que el temor te enlace y te quite la fe. No dejes que el temor destruya la fe. Nosotros somos dados a caminar por lo que vemos, sentimos, tocamos, oímos, pero la Biblia nos manda a caminar por fe. Tenemos que caminar por fe y no por vista. En Hebreos 10:38 se nos dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Aleluya. Pero también dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que estamos firmes, en una posición de fe firme. Para poder creer y recibir necesitamos echar fuera el temor, porque el temor anula nuestra fe. En tercer lugar, Moisés dividió el mar. El pueblo estaba frente al mar y los egipcios detrás. El pueblo estaba temiendo lo peor y el pueblo fue a Moisés y comenzó a hablarle y comenzó a decirle a Moisés cosas y le comenzó, para eso nos sacaste de Egipto, Moisés. Mira, aquí moriremos frente al mar. Mira, ¿para qué nos sacaste de Egipto, Moisés? Y le empezaron a decir cosas a Moisés, como siempre. Pero Moisés clama a Dios y le dice, Señor, haz algo, mira lo que está pasando. Sin embargo, Dios le responde a Moisés y mire lo que le dice. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Di a los hijos de Israel que marchen y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Qué cosa tan fácil, le dijo. Le dijo, divide el mar. ¿Por qué tú clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Sé tú el que dividas el mar. Fíjese que hay ocasiones en que Dios nos pide que nosotros pongamos nuestra fe en acción y hablemos a nuestras circunstancias. Moisés no titubeó. Fíjese que Dios le dijo a Moisés, divide el mar. Moisés tenía que poner su fe en acción y hacer lo que Dios le decía. Ahora, él no titubeó. Moisés no dijo, pero Dios mío, ¿qué es esto que me manda a hacer? Y si yo me pongo aquí a mandar al mar que se divida y no pasa, ¿qué va a hacer la gente? ¿Se va a reír de mí? ¿Voy a quedar en ridículo? ¿Qué es esto? Esto es una cosa muy grande. Yo nunca he visto que pase algo así. Además, eso solo lo puede hacer Dios. Él sí tiene el poder, pero ¿yo quién soy para dividir el mar? No, Moisés no dijo eso. Cuando Dios le dijo, ¿por qué tú clamas a mí, Moisés? Levanta tu vara y tú divide el mar. Moisés lo hizo. Él hizo lo que Dios le mandaba hacer. Él no lo pensó ni argumentó con Dios. Él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Ahora fíjese bien, si usted quiere puede abrir su Biblia en Marcos 11:23. Mire lo que Jesús nos dice a nosotros. Nos dice algo parecido. Quizás tú estás frente al mar.
Quizás las circunstancias te están ahogando. Quizás tú estés temiendo como el pueblo de Israel. Pero ahora mira lo que Dios nos dice en Marcos 11:23. Jesús nos dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que lo que dice será hecho, lo que diga será hecho. Lo que diga sucederá. Ahora, ¿quién es el que va a decirle al monte que se quite? Dios no. Dios no es el que lo va a quitar. Jesús no. El Espíritu Santo no. ¿Quién es el que dice aquí Jesús que va a decirle al monte que se mueva? Tú. Tú y yo. De la misma manera que Dios le dijo a Moisés, divide el mar. Jesús te está diciendo, esa montaña de problemas que está en ti, esa montaña porque tú clamas a mí, tú tienes la autoridad en mi nombre para decirle, échate de aquí al mar, sal fuera de mi camino, derrumba la montaña en el nombre de Jesús. Jesús te está diciendo que si tú le hablas a la montaña, al problema que te está agobiando, en el nombre de Jesús, ella te obedecerá. Moisés lo hizo. Jesús nos está diciendo que tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Cuando estamos frente a ese problema, háblale al problema. Cuando estás frente a eso que ya te ahoga y no sabes qué hacer, en el nombre de Jesús, toma la autoridad que Dios te ha dado en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, y manda a la montaña irse al mar, desenterrarse de allí de donde está frente a ti y irse al mar. Eso fue lo que le dijo a Moisés, a decirle que dividiera el mar. Él le dijo, levanta tu mano y divide el mar. No clames a mí, hazlo tú, divide tú el mar. Tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús para decirle a la montaña de tus problemas que se mueva. Esto fue lo que Jesús nos dijo en Marcos 11:23. Búscalo, léelo allí para que tú veas lo que dice, para que tú veas que es Jesús hablándote a ti, para que tú veas que si tú tienes fe en Él, todo lo que tú vida será hecho. Aleluya. En conclusión, quizás en este día estás triste y temeroso por la montaña de problemas que te está rodeando, que te está enfrentando, que tú ya no sabes qué hacer. Ten la seguridad que aunque tú no ves la salida, aunque tú no ves nada, Dios está en control. Dios está en control de tu situación. Si te das cuenta, antes que Moisés dividiera el mar, antes que Dios le diera la victoria, Moisés tuvo que declarar o declaró que Dios estaba en control. Él declaró su fe. Él declaró la fe que él tenía en su corazón. Y él dijo en Éxodo 14, 13 y 14, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por lo tanto, antes de ver tu victoria en tu corazón, tiene que haber fe en Dios, tiene que haber fe en sus promesas, tienes que estar anclado en su palabra, en sus promesas. Antes de ver la victoria, tú tienes que tener tu fe y ponerla en acción. Antes que veas tu milagro, tienes que creer que Dios está en control. Antes de ver tu milagro, tienes que echar fuera todo temor que te angustia. Antes de ver tu milagro, tienes que decirle a ese monte de problemas, muévete en el nombre de Jesús. Comienza a mirar tu problema resuelto por la fe. Comienza a confesarlo que ya lo tienes. Si estás enfermo, comienza a verte sano. Si tienes problemas de finanzas, comienza a ver tu situación diferente. Comienza a confesarlo, a mirarlo resuelto. Ten confianza en Él, porque Dios está en control. Amén. Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros en nuestra escuela bíblica que está en la India.
el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio, porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es usted puede entrar, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892
y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Me habló el reverendo Josué Dion. Bendiciones.